Libro de Josué, capítulo número 14, verso 6. Está después del Deuteronomio. Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 14 del libro de Josué, en el versículo número 6. Amén. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es el cumplimiento de tus promesas. Amén. El cumplimiento de tus promesas. Y está, pues, basado en esta porción en donde Caleb reclama su herencia. Amén. Si nosotros servimos al Señor, si tú sirves al Señor, si tú te interesas por su obra, por sus hijos, por su pueblo, por su ministerio, el Señor definitivamente va a respondernos. Debemos de tener la seguridad que el Señor está enterado, fíjese bien, enterado de nuestro trabajo, y en el tiempo estipulado por Él, en el tiempo estipulado por Dios, Él nos va a recompensar. Él hará fiel cumplimiento de sus promesas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay un proverbio muy lindo que dice, por siquiera lo leemos, Proverbio 27, verso 18. Proverbio. Salmos, Proverbios. Proverbio 27, verso 18.
Dice la palabra del Señor: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Amén. Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo número 12. Juan capítulo 12. Verso 26, dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, fíjese bien, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Ese es un verso que escribo yo en el programa de servidores. Está abajo ese verso, no desarrollado, solo enunciado, así como Juan 12, 26. Y más adelante Pablo, eso es lo que dijo el Señor, fíjese. Más adelante Pablo también, en primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, verso 14. 3:14 de la primera carta a los Corintios dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Con este contexto, con estas citas bíblicas de apoyo, vamos a desarrollar con la ayuda del Señor esta parte del cumplimiento de sus promesas. Vemos que tanto Dios, a través de los proverbios, lo vemos también a través de la carta a los Corintios, y también de las palabras de parte del Señor, ellos hablan justamente de eso, de recompensar, de honrar, de bendecir a aquellos que un día decidieron servirle, un día decidieron buscar de Él, un día decidieron estar en el ministerio, ¿verdad? Abandonándolo quizás todo, o abandonando muchas cosas que eran importantes para la vida. Caleb fue uno de los príncipes del pueblo de Israel que fue convocado para ir a espiar, así dice la Escritura, allá en la salida del Éxodo. Junto con Josué y con otros príncipes fueron a espiar la tierra que Dios le había prometido a ellos. El propósito era ver y llevar el testimonio de que lo que Dios había dicho era verdad. En primer lugar, de lo maravilloso de esa tierra, de la grandeza de esa tierra, y definitivamente Dios no les había ocultado de que la tierra estaba poblada en ese tiempo y que Dios se las iba a entregar a ellos. El problema era de Dios, ¿verdad? La promesa era de Dios de entregarlo. La actividad de los israelitas era creer y llegar a esa tierra y conquistarla en el nombre del Señor. Pero con la visita, con la exploración, con el espiar la tierra, vinieron los 12 príncipes y trajeron un mensaje. Entonces hubieron dos posiciones. 10 de ellos dijeron que no se podía conquistar la tierra, que iban a morir allí, que eran hombres extremadamente grandes, altos, tenían ciudades fortificadas, es decir, tenían construcciones permanentes, y aunque llevaron muestras del fruto de la tierra, que eran grandes, las frutas, ¿verdad? Lo que ellos llevaron eran enorme tamaño también el fruto, ellos dijeron que no se podían, y entonces los 10 estuvieron hablando muy mal, ¿verdad? Bajando el ánimo de todo el pueblo, y tanto así que el pueblo se desanimó mucho. Pero hubieron dos que no, Josué y Caleb. Entonces Caleb viene y toca ese tema en este verso 6, dice:
que los hijos de Judá, él era de esta tribu, vinieron a Josué, ¿verdad?, en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, que era ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Había ahí algo importante que Dios había dicho, y al recordar las promesas que Dios les había dado en su debido momento, entonces Caleb estaba ahí esperando ser alcanzado por ese día del fiel cumplimiento de las promesas de Dios. Al ser alcanzado en ese día, eso marcaría el rumbo, ¿verdad?, del destino de él para un nuevo propósito de Dios. Entonces, Dios traza de esa forma nuestras vidas con metas que vamos alcanzando, y una vez alcanzados nosotros tenemos que saber para dónde vamos nuevamente en esta caminata tan preciosa del Evangelio, en esta caminata tan preciosa de la mano de Dios, ¿verdad?, que Él definitivamente tiene un propósito para nuestras vidas, y nosotros tenemos un propósito también en nuestras vidas junto de la mano de Dios. En Números 14:30, un poquito atrás, en Números 14:30, Dios habla y da un mensaje al pueblo de Israel. Dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcancé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Fíjese qué tremendo. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amén. Entonces, de toda una generación, de estos jovencitos de 40 años, dice ahí que tenía, de todos estos jovencitos, de toda esta camada de jóvenes que estaban ahí, de príncipes, ¿verdad? Dios dice: solo ellos dos, y todos los demás, ¿verdad?, mayores a esa edad no iban a entrar. Solo la nueva generación abajo de los 40 que estaban ahí. Justamente por no creerle a Dios, a pesar de ver tanto milagro de parte de Dios, y tanta promesa cumplida y tanta manifestación gloriosa de Dios. Entonces llegó a ser un pueblo necio, terco, llegó a ser un pueblo murmurador, llegó a ser un pueblo que falto de fe en ciertos momentos, y que renegó mucho de Dios, y lo hemos hablado en infinidad de veces ese punto, pero acá Caleb, ¿verdad?, hace recordar estas promesas de Dios, de que había algo para él y para Josué, y llega donde Josué, porque Josué en ese momento es el líder, se convierte en el líder, y entonces le hace recordar esas promesas que Dios dio ahí en Cades Barnea, ¿verdad?, para ellos. Y ha llegado el momento de repartir la tierra, ha llegado el momento en donde ya se les va a parcelizar, se les va a dar las parcelas correspondientes a cada una de las tribus, aunque algunos se habían adelantado antes de cruzar el Jordán, ¿verdad?, que es otro tema. Pero ellos que ya estaban allí y habían estado conquistando esas regiones, Dios había dado esa promesa para ellos de repartir justamente esta región. Y Caleb se sabe, fíjese bien, que es merecedor de eso por la promesa de Dios, ¿verdad? Usted debe saber que es merecedor de algo por la promesa de Dios, no porque usted lo exija, no porque usted lo merezca así en lo natural, sino porque Dios ha dicho. Entonces eso es importante, y que nosotros nos aferremos a las promesas de Dios, ¿verdad? Que nosotros confiemos definitivamente en que Dios está ahí para bendecirnos, y que un día se va a cumplir la promesa de Dios. Entonces, en el verso 7 le dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra.
Fíjese bien, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Subraye eso. Le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Amén. ¿Verdad? Ahí siempre en el libro de los Números, en el 13, capítulo 13, verso 30 también. Ya habían dado la noticia los 10 y eran malas noticias, ¿verdad? Nos vemos tan pequeños y ellos tan grandes, ¿verdad? Nos vemos como langostas, dijo, y ellos son enormes, son grandes, y tienen ciudades fortificadas. Ellos no tenían ciudades fortificadas porque venían peregrinando en el desierto. Es decir, el pueblo de Israel no sabía lo que era tener una estructura sólida, ¿verdad? Sino que vivían en tiendas de campañas, vivían en campamentos así, en tiendas de campaña, y ellos iban caminando conforme a la nube y conforme a la columna de fuego. Es decir, conforme a la voluntad de Dios. Ahora habían mandado a espiar y ahí se dieron cuenta de que el pueblo se desanimó completamente. Entonces, en el verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Fíjate cipote lo que anda haciendo, ¿verdad? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. No tenían por qué estar perdiendo el tiempo en discutiendo. Y tomemos posesión de ella, es decir, de la tierra prometida, porque más podremos nosotros que ellos. Imagínense, los otros están diciendo no vamos a poder porque son gigantes, son hombres armados, son hombres de guerra, tienen ciudades fortificadas, etcétera, etcétera. Y nosotros somos muy pequeños. Y él está diciendo, no perdamos tiempo, vamos y conquistemos. Entonces, acá dice él ya, cuando está reclamando la heredad, él dice, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ese es el punto. Él transmitió, fíjese bien, lo que Dios les había dicho ya, de ir y conquistar, porque la victoria la iba a dar el Señor. Eso era el mensaje de parte de Dios. Y aquí vemos a este joven creyéndole a Dios de que así va a ser. Amén. Entonces, también es bueno para nosotros recordar cómo hemos sido usados en fe para la obra de Dios. Es bueno recordar eso. Pero también debemos de recordar que lo más importante en nosotros es el sentir de Dios en nosotros. Que nuestro sentir de corazón sea el sentir de Dios. Por eso amó y fue muy especial David, ¿verdad? Conforme al corazón de Jehová. Eso significa que David iba a actuar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios esperaba. Una vez les decía que estar conforme al corazón de Jehová en los originales es estar detrás del corazón de Dios, es decir, estar en la intimidad de Dios, detrás del corazón de Dios, físicamente, literalmente, perdón, es detrás del corazón. Imagínense, ¿cómo que va uno a estar detrás del corazón de Dios? Eso da a entender, ¿verdad?, eso da a entender de que sabía David qué quería Dios, sabía David cómo agradar a Dios, sabía David qué esperaba Dios de él. Y aquí vemos a un hombre que dice que transmite también el sentir de su corazón, que es el sentir del corazón de Dios. Por eso los premia el Señor, por eso se siente agradado Dios con Josué y con Caleb. Lo que debe de movernos es un principio de fe. Amén. Debemos de creerle a Dios y con esa fe nosotros debemos de superar toda dificultad. Amén. A pesar de lo que les decían, de los que estaban a su alrededor, no debemos de nosotros de escuchar, sino que debemos de actuar. No debemos de desgastarnos
en ese de que sí, de que no, de que vamos a poder, de que no vamos a poder. Hagámoslo pronto, dijo. Actuemos ya. Usted debe de saber que si Dios le ha dado una instrucción, le ha dado una misión, si a usted lo ha delegado Dios para algo, usted debe de hacerlo, ¿verdad? No debe de dar muchas vueltas a eso. Y en el verso 8 dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, fíjese bien lo que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Fíjese la labor de algunos, ¿verdad? Hicieron desfallecer al pueblo, el corazón del pueblo fue desfallecido. Entonces, aunque haya resistencia por parte de nuestros hermanos, familiares, aunque traten de transmitirnos el desánimo, usted debe de permanecer fiel. Usted debe permanecer constante. Usted debe aferrarse a las promesas de Dios. Usted debe aferrarse a la voluntad de Dios, y Él lo va a honrar. Y Él lo va a sacar adelante. Y Él va a darle la respuesta a usted. Se lo ejemplifico. Fíjese que a veces en las familias somos crueles, ¿verdad? Somos crueles en el sentido de que desilusionamos a veces los sueños o los proyectos que otros tienen, que algunos de la familia tienen. Somos crueles a veces como hermanos mayores sobre los menores. Somos crueles como padres a veces también, ¿verdad? De desilusionar, de no creer, ¿verdad? De ver a los pequeños como José, como Benjamín, que eran los menores, los hermanos mayores ya muy grandes, ¿verdad? Hablando de una figura ahí de la madurez que podían tener, ya hombres, y los otros eran muy pequeños. Entonces entra a aquella condición de menosprecio, ¿verdad? Aquella condición de, ¿y qué puedo esperar de vos? ¿Verdad? El mismo pueblo de Israel decía, ¿y qué puede salir bueno de Nazaret? Si Nazaret era una región que sea muy al norte, muy lejos de Jerusalén, en donde había ya mezcla, ya no eran tan originales, ¿verdad? Tan puros israelitas. Entonces, ¿qué bueno puede salir de esa región? ¿Verdad? Son palabras que menosprecian, que desprecian, ¿verdad? A veces una esposa o mi esposa puede tener una idea y decir, yo quiero esto, pero nosotros también, y no, hombre, si eso no te va a salir bien. O sea, despreciamos, ni siquiera ponemos atención, ni siquiera valoramos lo que se nos está diciendo y decimos, no, hombre, ¿verdad? No te andes metiendo en líos. Así somos. Un hijo dice, quiero estudiar, no, hombre, vos te estás metiendo, mira, ¿y para qué, hombre? ¿Verdad? Entonces, eso desmotiva en lo natural. Pero si usted es joven, si usted es esposa, si usted es esposo, si usted ha recibido de parte de Dios, usted hermano, usted hermana ha recibido algo de parte de Dios y usted sabe que es el sentir de Dios y que va a ser no solo de beneficio para usted, sino que para la obra de Dios, usted tiene que creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios. Trabajar en eso. Convencido, porque somos especialistas nosotros en desanimar. A veces queremos, incluso cuando estamos discutiendo o hemos peleado como núcleo familiar, queremos que, sabiendo nosotros que les puede ir bien a otros, queremos que no les vaya bien. Simplemente para que se cumpla, ¿verdad? A aquel capricho que nosotros tenemos, ¿verdad? Ojalá le vaya mal, ¿verdad? Estamos queriendo acarrear maldición para otros. No acarreamos la maldición. Queremos, estoy diciendo, porque aquel al cual nosotros estamos considerando menos, como hermano menor, como David, ¿verdad? Dios ya lo escogió, Dios ya lo eligió, Dios ya trazó algo para su vida y el tiempo de su cumplimiento se va a dar, siempre y cuando aquel no se muera y no se eche a la perdición sintiéndose menos.
Porque David no se sintió menos, ¿verdad? Que no lo habían considerado, ahí estaban todos los hijos para ver a cuál iban a bendecir. Y de repente, y falta alguno. No, si aquí están todos. Imagínense un padre que diga, no, aquí están todos. No te faltará alguno. Ah, David, ¿verdad? El menor. ¿Verdad? Y mire, a veces somos crueles los hermanos mayores y dicen, ah, que vos quizás os adoptado, pero mis papás aún así. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Entonces, metiéndole más, ¿verdad? Cizaña. Y entonces, David fue llamado, y David era el que había elegido Dios. Pero Dios lo sabía perfectamente. Dios no había cambiado de opinión. No, Dios no estaba jugando a, este voy a seleccionar. Quien no lo sabía era el hombre, en este caso el profeta. Él no lo sabía. Pero Dios tenía trazado un plan muy especial para David, de llevarlo a ser el rey de Israel, el ungido de Jehová. Amén. Entonces Dios lo había pensado de esa forma, como Dios había pensado de esta manera también de Caleb y de Josué, y como también Dios piensa de nosotros. Así que no debemos de permitir esos pensamientos que vienen a querernos hundir a nosotros, como estaban estos acá, tratando de dividir, desanimar. Que no lo desanimen. Que usted vea la adversidad como un reto de parte de Dios. Créale a Dios. Que usted vea la adversidad como una oportunidad para poder callar la boca de aquellos que un día se levantaron hablando en contra de usted, que no iba a poder usted. Pero usted, confiando plenamente en Dios, usted va a salir adelante. Usted debe de creer eso. Esa era la fe plena que tenía Caleb. Por eso dice que habló conforme a lo que sentía en su corazón, porque era lo que sentía Dios también. Era lo mismo. Entonces, Caleb estaba convencido de que Dios lo iba a honrar un día, de que Dios lo iba a premiar, de que Dios lo iba a bendecir, que Dios iba a hacer fiel cumplimiento, como dije al principio, de su promesa, de la promesa hacia Caleb. Amén. Ahora, nosotros debemos de ver, ¿verdad?, a través de los ojos de Dios. Eso es importante, eso es un principio fundamental. Todo el mundo le va a dar su opinión, pero usted debe de ver a través de los ojos de Dios, porque posiblemente, ¿verdad?, nuestra naturaleza que nos hace ciego espiritualmente, le demos nosotros a usted erróneamente un consejo. Pero si usted ve a través de los ojos de Dios, entonces usted va a tener claro el panorama para dónde lo va a llevar Dios, aunque en ese momento esté en valle de muerte, en valle de tinieblas. Aunque en un principio su caminata sea cuesta arriba, usted no debe desfallecer. Usted debe de confiar en las promesas de Dios, y que un día esa parte inclinada, esa pendiente, ¿verdad?, tan pronunciada en su vida espiritual, en su caminata de Dios, se va a acabar. Si no, siempre es para arriba. Inclusive usted a la montaña un día tiene que llegar arriba. Amén. Tiene que llegar arriba. Que es difícil, sí es difícil. Pero va a depender de que si usted está caminando viendo a Dios, o viendo a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos de aquellos faltos de fe, cortos de fe, aquellos que lo único que quieren es hacer tropiezo en su vida, y que son más, porque eran 10 contra 2, 80%. O sea, hay un 80% de oposición, ¿verdad? Y ahí habían 2 que sí le creían a Dios. Pero habían 80 que estaban, 80%, habían 10 ahí, 10 fulanos, 10 jóvenes, 10 príncipes, que estaban ganando la batalla en el desánimo a todos. Y qué tremendo, ¿verdad? Que uno llega y como arruina el ambiente. Qué tremendo. Entonces a eso no hay que dejarlos hablar mucho. No, eso no hay que dejarlo hablar mucho. Rápido, levántese usted y le digo, mire, yo he creído en Dios y las promesas que me ha dado a mí son estas. Así que no esperemos más, yo ya no voy a seguir oyéndole, ¿verdad? Porque usted lo que está haciendo es contaminando mi corazón. Usted lo que está haciendo es desanimándome allí, aunque yo ahorita le ponga atención, me está contaminando ahí.
aunque no quiera. Entonces miren, mejor no, me voy a la batalla, me voy a la guerra, voy a ir a pelear, aunque sean grandotes, ¿verdad? Y vamos, todos animémonos porque Dios es bueno, Dios es grande. Amén. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces en ese verso 8 dice, y mis hermanos, imagínense, sus hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Qué lindo, ¿verdad? Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, fíjese bien, Moisés, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Entonces, si Dios le ha dado promesas y tú has hecho la voluntad de Dios, fíjense las dos cosas. Si Dios ha dado promesas, lo primero va, si Dios ha dado promesas y tú, en la segunda parte, ¿verdad? Ahí se van a unir, y tú has hecho su voluntad, entonces el siguiente paso es hacer nuestras dichas promesas. Amén. Hay que hacerlas nuestras. Si Dios nos dio promesas y si nosotros cumplimos fielmente en su voluntad, entonces llega un momento en que podemos pedirle a Dios que cumpla su promesa. Y mire, esto no es una condición abusiva, no es así. De hecho, Caleb llega con parte de su pueblo, ¿verdad? Llega de parte de la tribu de Judá, llega con algunos, porque la forma de llegar, que está en esa narración, eso era que eran testigos de Caleb, de la rectitud, de la integridad, del testimonio de Caleb, porque Caleb llega a hablarle a otro que ha recibido esa promesa igual que él, pero que en este momento es su autoridad, que es Josué. Entonces por eso llega de esa forma, porque no solo es el testimonio que pueda dar Josué, puede decir, las puede, porque como él es ahora la máxima autoridad, él es el líder, Josué, entonces lo va a beneficiar a Caleb. No es así. Él lleva a parte de su pueblo y llegan y entonces expone lo que él hizo, lo que Moisés le dijo y lo que Dios le prometió. Amén. Entonces cierra ahí el círculo y entonces ahora en ese momento él sabe que es merecedor, no por los méritos de él, sino que porque Dios así lo dispuso, de esa bendición de parte de Dios. Amén. En el Deuteronomio, un poquito atrás está esa parte, Deuteronomio en el capítulo 1, verso 36. Solo de contexto, Josué 1:36 les dije, 1:36. Ustedes lo están buscando en sus Biblias, ¿verdad? Bueno, amén. Deuteronomio 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Está hablando de la tierra prometida. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ahí está el éxito, ¿verdad? Ahí está el éxito. Ha seguido fielmente a Jehová. A los otros no se la iba a dar, pero a él sí. Entonces, Caleb invirtió en el Señor. Hoy hablábamos un poco en la mañana sobre eso, ¿verdad?
de invertir. Es un principio, y dijo que era una revelación, hermano pastor. De la mujer dar todo lo que tenía para su sustento, dárselo al profeta cuando éste lo pidió. Porque al profeta le habían dicho que iba a ser suplida sus necesidades, iba a ser albergado, iba a ser atendido por una viuda en Sarepta. No se conocían, pero también, ¿verdad?, esa mujer sabía que iba a recibir a un profeta de Dios. Entonces, la mujer invierte todo lo que tiene en alimentar al profeta primeramente, y luego comer ella con su hijo. Entonces, al hacer ese acto de fe, vimos que se iba a multiplicar, no iba a escasear ni la harina ni el aceite de la tinaja. Amén. Entonces, ahora vemos que Caleb invirtió en el Señor con un corazón preparado para hacer su voluntad. Ahora entonces él puede ver las bendiciones de esa tierra prometida, más allá de toda adversidad, más allá de todo lo que pudo haber pasado. Ahora él es heredero, porque lo que pisó la planta de sus pies en esa llegada a esa tierra, se los promete Dios, y se encarga de que sus siervos, tanto Moisés como Josué, cumplan esa promesa fielmente en la vida de Caleb. Amén. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 20, Primera de Corintios 1:20. Amén. Dice el verso 20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, todas las promesas de Dios, todo lo que le haya prometido Dios a usted, son en Él sí, es decir, tiene un fiel cumplimiento, y en Él amén, es decir, así es o así sea. Amén. Entonces, ese es el sello de la fidelidad de Dios a ese pacto, a esa palabra dada para su vida. Si usted la ha recibido de parte de Dios, tenga la seguridad de que se va a cumplir, ¿verdad? Usted no va a ver muerte, porque ya vamos a ver que está a 85 años y dice, todavía estoy aquí, ¿verdad? Garañón, dice, estoy joven, estoy como cuando fui a conquistar la tierra, estoy fuerte, porque él le creyó a Dios, y entonces se hace rema esta palabra, ¿verdad?, de que las promesas de Dios son sí, y en Él amén, por medio de nosotros, dice ahí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, porque todo lleva a ese propósito. Nunca va a haber un interés particular o un interés mezquino. Si Dios ha prometido algo para nosotros, así como lo prometió, ¿verdad?, de que iba a haber una forma sobrenatural de alimentar a esta mujer, la viuda en Sarepta, o sea que la bendición llegaba cuando ella bendijo al profeta, ¿verdad? El profeta desató, ¿verdad?, abrió la bendición de Dios para la viuda, y no le iba a escasear el alimento allí, ¿verdad? No le iba a escasear, pero esa bendición, ¿verdad?, que esta mujer pudo dar, se revierte por parte de Dios a su vida y a la vida de su hijo. Amén. Entonces, podía ver entonces la manifestación de Dios, porque después dice la mujer, ahora veo que eres un siervo de Dios, eres un varón de Dios. Entonces, cree en Dios
por lo que Dios manifiesta a través de este hombre, pero es un acto de fe que lo detonó la acción de ella. Así que la promesa de Dios para el fiel cumplimiento del sí tiene que ser detonada por la fe. Y en este caso, la fe de Caleb, de creerle a Dios de que toda esa tierra, aunque hubiese ahí una oposición, iba a ser de ellos. Y que era conquistable. Amén. Aparte de la belleza que manifestaba y la riqueza que manifestaba la tierra, que no la negó nadie, aún los que estaban contrarios, pudo ver más allá de ciudades fortificadas y de hombres fuertes y grandes. Amén. Volvamos entonces al libro de Josué, en el capítulo 14. Entonces dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la riqueza que oyó tu pie, o sea, esto es lo que pisó, tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Amén. Pero aclara también, ahí en el siguiente verso, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Esto no es soberbia de este hombre, ¿verdad? Ni es vanagloria. Él dice eso por el contexto de lo que sigue, de la tierra que todavía falta de conquistar. Pero demuestra también la forma sobrenatural que Dios usa en sus hijos, dándoles fortaleza. Y eso es algo que nosotros como iglesia a veces perdemos, ¿verdad? Esa visión, esa fortaleza que Dios puede dar, que Dios nos puede dar, a veces perdemos eso. Y entonces vivimos lamentándonos de nuestra salud y de nuestra condición para poder realizar la obra de Dios, cuando Dios nos puede dar la fortaleza suficiente para salir adelante, para seguir en esta batalla de conquista, ¿verdad? En este tiempo tan difícil. Son tiempos difíciles, son tiempos de dificultad, pero que Dios puede fortalecernos, Dios puede revivirnos a nosotros en lo natural, todos estos huesos secos y bien secos, ¿verdad? Él puede volverles a dar vida. Amén. Y entonces acá vemos ahora la fuerza que manifiesta tener Caleb, que es la fuerza que el creyente debería de tener por parte de su hacedor, de parte de Dios. No podemos vivir nosotros solamente de las glorias pasadas. Amén. Debemos de estar atentos cada día nosotros para emprender los nuevos retos, nuevos desafíos en nuestra vida cristiana. Pero para eso necesitamos definitivamente fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural solo Dios la puede dar. Y fíjese que le tengo una buena noticia. La ha prometido a todos nosotros. Allá en el libro de Isaías, si usted me acompaña, Isaías 40 y verso 31, que es una cita muy, muy conocida. Isaías, libro de Isaías, capítulo 40. Amén. Verso 31. Isaías 40, 31. Dice la palabra del Señor: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces habla de tener nosotros ese poder de Dios a nuestra disposición para seguir obrando, para seguir en los propósitos de Dios, para poder alcanzar las metas que Dios ha trazado con nosotros.
tanto en lo personal, en nuestra vida espiritual, como también en la vida ministerial, para poder alcanzar a otros también, ¿verdad? Porque nosotros debemos de saber que somos instrumentos de Dios, que somos instrumentos en las manos de Dios para poder llegar a aquellos que nos necesitan. Entonces tiene que haber siempre una disposición nuestra, pero también debe de haber en nosotros la fuerza suficiente, y esa definitivamente Dios la da, para seguir adelante. En lo natural nos cansamos, en lo natural nos desanimamos, en lo natural, cuando somos sensibles, cuando algo nos sucede, cuando algo nos sale bien, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien murmura, cuando alguien nos dice algo directamente, porque a veces no es necesario que murmuren, sino que en nuestra propia cara nos pueden decir algo y que viene a hacernos desfallecer en algún momento dado. Debemos de recordar eso, ¿verdad? Cuando entra ese desánimo porque nos fatigamos peleando la batalla, debemos de saber que Dios nos puede dar esa fortaleza, esa grandeza de Él, ese poder, porque fíjese que uno de los nombres de Jehová es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, siempre es inspirador un líder que manifiesta la valentía, ¿verdad? Que manifiesta un poder y una grandeza. Por eso son seguidos en las guerras que usted se da cuenta de la antigüedad, o en las guerras que fueron antes de las contemporáneas, porque hoy es por drones que se hacen pedazos. Entonces, se podía ver aquel hombre aquel general que iba adelante, ¿verdad? Que infundía, ¿verdad? Ese espíritu guerrero hacia todos los demás, y todos los demás se animaban justamente por ese hombre que era valiente, ¿verdad? Que era osado, que iba ahí, peleaba y se ponía al frente de la batalla. Entonces todos los demás seguidores lo admiraban por eso, y en un momento dado, en aquel adrenalina que se eleva en medio de la guerra, iban y lo combatían junto con él, ¿verdad? Entonces lo seguían hasta la muerte, eran capaces de eso. Ahora vemos esa figura en nuestro Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, que es exactamente lo mismo. Es un Dios grande y maravilloso, pero es un Dios fuerte y poderoso, que va en la batalla, y dice la palabra de Dios que no pierde batalla, ¿verdad? No pierde una batalla. Entonces, al no perder la batalla, quiere decir que nosotros estamos del bando ganador, ¿verdad? Estamos al lado de los valientes. Entonces, eso debe de a nosotros animarnos, porque Satanás ya fue destruido. Satanás ya está destruido por nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que lo llevó, ¿verdad?, a la derrota total, ¿verdad?, y eterna. Fíjese bien, total y eterna. Queda ahí un poco, ¿verdad?, en lo que alcanzamos nosotros la gloria de Dios, queda ahí un poco que hacer. De una oposición de parte del diablo y una oposición de parte de sus huestes para estorbar nuestra vida. Pero debemos de entender nosotros que son como escaramuzas. ¿Qué es esto? Bueno, en la guerra es cuando una ciudad enemiga ya fue ganada, ¿verdad? Fue bombardeada, llegó el ejército, pasó por ahí y ya se fueron, y van por otra, ¿va? Entonces, pero todavía quedan pequeñas células ahí de oposición. Entonces queda una parte del ejército controlando esa ciudad. Entonces las patadas de ahogado que puedan dar, de que les disparan ahí, les tiran un cuetillo, entonces a ese ejército que está ya en posición de esa ciudad, ya no le hace efecto, ya no es trascendental. Entonces ahí le mandan una cuadrilla de soldados, le dicen, quiten a esos que todavía están haciendo bulla ahí. Entonces así lo tiene a usted el Señor, con esa fortaleza, ¿verdad? Que medio sale ahí algo que quiere estorbar, usted tiene el poder de la oración. Usted tiene la autoridad en el nombre del Señor Jesús para salir adelante, para triunfar.
Y entonces Satanás ya no puede hacer nada, definitivamente, porque la grandeza de Dios mismo, y a través de la victoria de su Hijo, le ha dado la victoria de la batalla a usted. Entonces usted debe de estar convencido de eso, creer eso, ¿verdad? Y que ahora Dios, que ha peleado por usted, lo va a seguir defendiendo lo que sea necesario. Amén. Entonces, en ese desafío de su vida cristiana, confíe plenamente en Dios. En ese desafío de la vida cristiana, crea usted a Dios, créale a Dios, de que Dios, en una forma sobrenatural, le va a inyectar esas nuevas fuerzas y le va a dar ese vigor y ese ánimo que usted necesita, aunque nos hayamos desgastado, ¿verdad? Y en lo natural lo vemos, a veces nos enfermamos, ¿verdad? Y decaemos, ¿verdad? Pero si nosotros atendemos todo lo que nos dice el médico y hacemos todo el tratamiento, nosotros nos volvemos a levantar, nos volvemos a reponer, ¿verdad? Entonces, imagínense ahora en los con la ayuda de ese Dios maravilloso que cita Isaías y dice que puede darnos, ¿verdad?, fuerzas como las del búfalo, que podemos levantar nuestras manos, ¿verdad?, nuestras, como las alas las levanta el águila, y que podemos caminar y no nos vamos a cansar, ni nos vamos a fatigar. Amén. Entonces, hay una grandeza de parte de Dios que está a nuestra disposición, y es sobrenatural. Entonces nosotros debemos de hacer nuestras esas palabras también, creerle a Dios que vamos a salir adelante. Ahora, Caleb dice ahí que le den ya la tierra que él necesita, que le fue prometida, porque él la necesita, perdón. Entonces dice en el verso 12, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. En primer lugar, aquí quedémonos un momentito, y dice que pidió una tierra que era un monte, y eso llama la atención, porque normalmente lo mejor para habitar son los valles, ¿verdad? Y los valles de esa región, ¿verdad?, de allá que quedan los montes del Carmel enfrente, son regiones ricas, ¿verdad?, propicias para, si usted va a ser agricultor, ¿verdad?, cuando tiene tanta cantidad de agua, que bajan de esas montañas justamente. Una vez les hablaba sobre eso, de baja el agua de que nace ahí en las grandes montañas y riega todos esos valles, ¿verdad? Eso es algo hermoso, es algo verde, con todas esas tonalidades de verde y toda esa capacidad que ellos tienen para poder cultivar ahí. Pero viene Caleb y no pide esa tierra, sino que pide un monte, ¿verdad?, que es más difícil, un monte. Pero el propósito de pedir ese monte es para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era erradicar de ahí a aquellos que habían llegado a esos pueblos. En este caso los anaseos, que eran gigantes, estaban ahí en esa región, y entonces él dice, dame esta región. Entonces, aparte de reclamar la tierra para llegar a habitar, entonces tiene que limpiar esa tierra, y la limpia tiene que ser en primer lugar de todos esos gigantes anaseos. Y qué tremendo. Entonces dice, dámelo ya. Y dice algo muy precioso. Quizá, fíjese bien, en ese verso 12, quizá, y subraye eso, quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como ha dicho. Entonces, él se pone como instrumento nuevamente en las manos de Dios. Y si Dios quiere, lo va a hacer. Amén. Esta tierra, Kiriat Arba,
que en hebreo es Hebrón. Hebrón. No pierda de vista que en un futuro va a ser la ciudad de David. Imagínense qué tremendo. Va a ser la ciudad de David. Antes de ser trasladado David ya a Jerusalén, donde va a ser el rey de todo Israel. Pero una cantidad de años vivió en Hebrón. Vivió en Hebrón. Entonces vemos pues que Caleb está pidiendo esa tierra para él. Entonces Josué le bendice y le dice a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, le dio Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Ahí lo aclara. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Kiriat Arba. No voy a tocar ahí, hay una cosa muy linda de Kiriat Arba, porque en el nombre de unido cambia el sentido y significa otra cosa, pero no, quedémonos ahí. Resaltemos que entonces Caleb confía estar en la voluntad nuevamente de Jehová, y dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Eso me recordó a mí hoy que lo estudiaba, que una vez permitía el Señor que compartiera de Jonatán y su paje de armas. En esa ocasión se tocaba justamente la porción cuando ellos llegan de espías al campamento de los filisteos, pero para poder llegar y hacer un ataque sorpresa, ellos necesitaban subir unos farallones, unos acantilados, dice ahí en la escritura, que era una región bien difícil, y entonces ellos tenían que subir, escalar eso, para poder llegar al campamento de los que estaban cuidando, antes de llegar a todo el campamento donde estaban todos los filisteos. Entonces Jonatán se armó de valor y le dijo a su paje de armas, a su escudero, ¿verdad?, a su compañero que estaba ahí, que le cargaba las armas, y le dice, subamos, le dice. Y en el verso 6 de primer libro de Samuel 14:6, vamos a recordar esta porción. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6. Dice la palabra de Dios: dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Tremendo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y eso es lo que me recordaba. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Lo que estaba diciendo Caleb. Pues no es difícil, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Eso es cientos de años después. Si los 10 príncipes hubiesen tenido, ¿verdad?, esa convicción y esa fe y esa esperanza, puestas en las promesas de Dios, hubiese sido diferente. Pero aquí vemos entonces que estos hombres tienen ese mismo espíritu, el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Entonces dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Fíjese bien, no dice con nosotros, aunque ellos son los instrumentos. Quizás haga Jehová algo por nosotros, es decir, que el favor de Dios se manifieste, ¿verdad?, y ellos sean alcanzados por el favor de Dios. No que ellos van a hacer algo por Dios, no que ellos van a hacer algo para que vea Dios que ellos pueden, que eso difiere. Entonces ellos vienen y deciden escalar hay un reto primeramente, y es escalar esos farallones. Aquellos que tuvimos la oportunidad de hacer escalada, sabemos la dificultad que hay en la piedra, pero esa piedra tienen nombres, aquí lo menciona Bosés y Cené, con ese.
no de cenar, ¿va? Ya le dio hambre, pero no, es con ese, cené, o cene, no sé si, bueno, no va tildado, cene. Entonces, perdón, es mi alarma. Entonces estos dos peñascos agudos, pronunciados, de nombres Bosés y Sene, tapaban el paso para Jonatán y para su paje de armas, para poder llegar ellos a emboscar a los filisteos. Bosés significa reluciente, ¿sí? Quizás porque la piedra estaba desnuda, y entonces cuando le pegaba la luz del sol se podía ver reluciente, ¿verdad? Una piedra, me imagino, de origen calizo, porque debe haber sido blanco, no sé, no conozco esa región, ni he visto fotos, ni lo busqué tampoco, pero es reluciente, dice el significado. Y Sene es espina, puntiagudo. Entonces era una condición del terreno, ¿verdad? De la geografía, era un poco difícil. Entonces había una dificultad en subir, pero ellos no estaban pensando en la dificultad de subir, sino que ellos estaban esperando el favor de Dios para poder llegar, ¿verdad? Y de sorpresa, y poder destruir a los filisteos. Pero más abajo, dicen ellos, en el verso 9, siempre de esa porción, 14:9 del primer libro de Samuel, se ponen de acuerdo y le dice Jonatán, vamos a pasar, y ahí hay unos hombres, ahí había unos vigilantes, ¿verdad? Y entonces le dice, si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Verso 10, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y eso nos será por señal. O sea, esperaban dos palabras, esperad o subid. Después de la gran, ¿verdad?, el gran esfuerzo físico de llegar ahí arriba, ellos observan que hay un grupo de hombres ahí, y entonces dicen, mira, les dice, si esos nos dicen que nos esperemos, nos vamos a esperar, pero ahí ya no van a poder hacer lo que ellos quieren, de poder atacarlo. Pero si nos dicen que vayamos, entonces vamos a ir, nos dicen subir, vamos a ir donde ellos, y esa es la señal que Dios los ha entregado en nuestras manos, y los vamos a destruir. Y dicen que así fue, ¿verdad? Aquí dice, usted lee esa porción. ¿Qué con esto? Es que solo había que esperar una señal de Dios, esperar o subir. Solo debían de tener ellos de parte la convicción de que Dios estaba en el asunto y que Dios iba a dar una señal. Caleb sabía justamente lo mismo. Por eso, al reclamar la tierra y saber que hay, fíjese bien, hay obstáculos en esa tierra que va a recibir, para Jonatán había un obstáculo geográfico primeramente, y luego después ya no había obstáculo, los soldados no eran el obstáculo, porque allí dependían ya de la señal de Dios. Pero para poder superar usted los obstáculos, usted necesita estar seguro de que Dios está en el asunto, y que Dios, usted está esperando la señal, ¿verdad?, de que Dios le va a decir, espere o suba. Amén. Usted tiene que esperar esa señal para saber que la victoria es de Dios. Amén. Entonces ellos esperan ahí, ellos no esperan, sino que suben, porque así es la señal, y entonces ellos pueden y destruyen a los filisteos y conquistan. Amén. Fue, ¿verdad?, una conquista total. Agarraron por sorpresa todo y los mataron a todos ahí, ¿verdad?, y los demás huyeron. Entonces Dios le dio la victoria a este joven Jonatán y a su paje de armas, ¿verdad? Ganaron ahí la guerra. Caleb dice, denme esta porción de tierra, y Josué lo bendice y se la da. Y entonces ahora dice, quizá Jehová estará conmigo, y voy a echar a todos esos gigantes que están ahí, como Jehová ha dicho. Entonces, cuando usted ha concluido
en su vida usted ha alcanzado una meta, que usted sabe que Dios se lo trazó, Dios se lo permitió, y puede ser una meta también en lo secular, porque Dios a veces nos capacita también en lo secular para la obra de Dios. Amén. No solo para un propósito, como les decía, individual y mezquino, sino que Dios ha dado recursos, Dios lo ha bendecido para que usted alcance un propósito. Pero esta es una herramienta ahora en sus manos que Dios le permitió alcanzar, que Dios le permitió hacer, que Dios le permitió pulir, definir, para ahora estar ahora en una nueva posición y decir, ¿qué es lo que viene? Y estoy fuerte, ¿verdad? Y estoy poderoso, y estoy vigoroso para ver qué Dios quiere. Pero usted no debe de perder, ¿verdad?, la vía que Dios le ha dado y la señal que Dios le ha dado. Entonces usted debe de creer a esas promesas de Dios que Dios dio para su vida, y usted reclamar esas promesas en el momento justo que usted las necesite para seguir en esta caminata tan preciosa de la vida cristiana. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Así que, ¿qué promesas te ha dado Dios? Tú lo sabes, hermana o hermano. ¿Qué impide que tomes las promesas de Dios? ¿Qué lo impide? Créele a Dios. Estoy convencido, hermano, de que Dios un día, sin que nosotros lo supiéramos, nos eligió. Y aun cuando nosotros no podíamos ver algo bueno en nosotros, Dios nos tomó como un instrumento útil en sus manos para poder alcanzar sus propósitos. Te invito, hermana y hermano, a que seas un Caleb. Deja de lamentar fuerzas, posibilidades, capacidades. Deja de lamentar lo que te han hecho, lo que te hicieron. Lo único que te pide mi Señor, tu Señor, es que le creas con todo tu corazón. Y Él hará de ti un vencedor, y Él hará de ti una valiente, un valiente. Y Él te dará fuerzas sobrenaturales. Tú que decías, no puedo servirle al Señor. No puedo retener ni tan siquiera un versículo de la Biblia. La pregunta es, ¿quién es tu hacedor? ¿Quién es tu hacedor? Tú que has dicho, es que mi vida es una vida de desorden. Tú tienes que enfrentar una realidad, humillarte delante de Dios y pedirle. Quizá Él hará contigo grandes cosas. Quizá Él hará contigo una gran obra. Quizá el Señor
te sacará victorioso. Porque tenemos ese Dios grande y maravilloso, lleno de promesas para con nosotros. Y como dice su palabra, sus promesas son sí, y en Él son amén, para bendición nuestra y para bendición de su pueblo. Aleluya, Señor.